Llegamos a la clase de velas japonesas. Yo diría que es mi clase favorita, pero quiero que tengan en cuenta que es muy importante que ustedes entiendan muy bien de qué tratan las velas japonesas, que sepan interpretarlas, leerlas, porque realmente los va a ayudar mucho a la hora de hacer análisis técnico. Como sé que puede ser un tema un poco complicado de entender al principio, voy a utilizar términos sencillos, palabras simples, nada de conceptos muy complejos porque puede ser confuso. En la pantalla podemos ver un dibujo, ¿sí? Vemos un palito verde y vemos un palito rojo. Estos palitos que vemos que tiene como una parte más ancha y una más finita son las velas japonesas. Tenemos una vela verde y tenemos una vela roja. Vamos a hablar un poco más de esto. La vela verde se le dice vela alcista. Es una vela japonesa alcista. Y el palito rojo es una vela japonesa bajista. Las velas japonesas se componen de dos partes. Tenemos la parte ancha, que se le dice cuerpo. La parte ancha es el cuerpo de la vela. Y la parte finita, que la podemos ver por encima o por debajo, es la mecha de la vela, aunque también se le dice sombra, ¿ok? Entonces tenemos que la vela japonesa tiene dos partes. La parte ancha es el cuerpo, la parte finita es la mecha, ¿sí? O también sombra. Tenemos dos velas. La vela roja es la bajista, la vela verde es la alcista. Igualmente, después vamos a ver que en TradingView nosotros le podemos cambiar los colores a las velas. Más adelante vamos a ver por qué. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se lee? Antes de avanzar con más detalles sobre las velas japonesas, quiero que entiendan que estas velas japonesas no son más que una representación gráfica de lo que pasa con el precio del activo que estemos analizando. Por ejemplo, Bitcoin. Y otra cosa muy importante que quiero que sepan es que las velas japonesas pueden decirnos lo que pasó con el precio de un activo financiero en un día, en una hora, en un minuto, en un segundo, en un mes, una semana, en 4 horas. Eso lo vamos a ver en TradingView. Nosotros podemos utilizar velas japonesas para ver qué es lo que pasó con el precio del activo que estamos analizando en muchas temporalidades. Nosotros acá, para arrancar, para hacerlo más simple, vamos a imaginarnos que estamos viendo velas de un día. Es decir, esta vela alcista verde que tenemos acá nos va a contar qué es lo que pasó con el precio de, por ejemplo, Bitcoin en el día de hoy. Dijimos que la vela verde era una vela alcista. La parte de abajo de la vela más ancha, es decir, donde comienza el cuerpo de la vela, es el precio de apertura de la vela. Ahora, la parte de arriba de la vela, donde termina el cuerpo, es la parte de cierre. Entonces tenemos en la parte baja de la vela, donde comienza el cuerpo, es el precio de apertura, y la parte de arriba del cuerpo de la vela es el precio de cierre. Ahora vayamos a las mechas, estas partes más finitas. La parte final de la mecha que está por encima es el precio máximo, y la parte final de la mecha que está por debajo es el precio mínimo. Ahora vayamos a ver una vela bajista, una vela roja. La parte de abajo del cuerpo de la vela es la parte donde vamos a encontrar el precio de cierre, y la parte de arriba del cuerpo es donde vamos a encontrar el precio de apertura. Y las mechas significan lo mismo que en la vela alcista. La parte más alta, el final de la mecha que está por encima, es el precio máximo, y la parte final de la mecha que está por debajo es el precio mínimo. ¿Ok? Ahora veamos esta vela alcista y vamos a tratar de entender cómo es que nos puede ayudar a interpretar el precio de lo que estamos analizando. Supongamos que esta vela representa lo que pasó con el precio de Bitcoin en un día.
Ya sabemos por el color que es una vela alcista. Recuerden también que el precio de la criptomoneda Bitcoin se mueve constantemente porque el mercado está abierto las 24 horas. Entonces, supongamos que Bitcoin a las 9 de la noche, hora argentina, abrió en $20.000, el cuerpo de la vela, el precio de apertura. Y a las 9 de la noche del otro día cerró en $21.000. Entonces, esta es una vela alcista porque el precio de apertura es en 20.000 y el precio de cierre es de 21.000. Cerró $1.000 por encima de lo que abrió. Ahora, ¿qué nos dicen las mechas? La mecha lo que nos cuenta es el precio mínimo y el precio máximo al que llegó Bitcoin en ese día. Pero a las 9 de la noche cerró en 21.000. Entonces, a las 9 de la noche abren 20.000. A las 9 de la noche del otro día cierran 21.000. Pero en el día el precio llegó un poco más alto y en el mismo día el precio también estuvo un poco más bajo. ¿Cómo sabemos esto? Por las mechas. Esta mecha nos puede decir que el precio de Bitcoin en realidad llegó a los, por ejemplo, $21.200. Pero esto pasó en algún momento del día. Cuando fue el momento de cierre de la vela a las 9 de la noche, el precio cerró en 21.000. Entonces quedó esta mecha, dando a entender que Bitcoin llegó hasta 21.200, pero que igualmente cerró en 21.000. Y la mecha de abajo lo que nos dice es, por ejemplo, que si bien Bitcoin a las 9 de la noche abrió en 20.000, el precio de Bitcoin en algún momento del día estuvo, por ejemplo, $19.800. Si nosotros queremos saber exactamente a qué hora Bitcoin estuvo 21.200 y a qué hora estuvo 19.800, lo que tenemos que hacer es ver velas japonesas en una temporalidad más chica. Nosotros estamos viendo lo que pasó con el precio de Bitcoin en un día. Esta vela japonesa representa lo que pasó en 24 horas con el precio de Bitcoin. Abrió en 20.000 a las 9 de la noche y cerró en 21.000 a las 9 de la noche del otro día, pero en algún momento del día el precio de Bitcoin bajó a los 19.800 y también subió a los $21.200. Ahora veamos una vela bajista, una vela roja. La parte de arriba del cuerpo de la vela nos dice el precio de apertura y la parte baja del cuerpo de la vela nos dice el precio de cierre. Y las mechas en este caso significan lo mismo que en la vela alcista. Esta mecha de arriba nos va a contar a qué precio máximo llegó en el día de hoy Bitcoin y la mecha de abajo nos va a contar a qué precio mínimo llegó Bitcoin en el día de hoy. Repasemos un poquito y ahora vamos a colocarle números para que se entienda un poco más. Vela bajista de color rojo, el precio de apertura lo podemos encontrar acá arriba, en la parte de arriba del cuerpo de la vela, precio de apertura, y precio de cierre en la parte baja de la vela acá, al final en el cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Supongamos que Bitcoin abrió en $21.000, precio de apertura $21.000 a las 9 de la noche, pero al otro día a las 9 de la noche cerró en $20.000, es decir, Bitcoin bajó $1.000, abrió en 21.000 y cerró en 20.000. ¿Qué significa esta mecha? Que más allá de que Bitcoin abrió en $21.000, en algún momento del día el precio de Bitcoin llegó a los $21.200 y la mecha de abajo significa que más allá de que a las 9 de la noche del otro día Bitcoin cerró en $20.000, tuvo un mínimo mucho más abajo, en los 19.800 como ejemplo, ¿sí? Más allá de que a las 9 de la noche del otro día cerró en 20.000, en algún momento del día estuvo un poco más abajo el precio, 19.800. Entonces tenemos vela bajista y vela alcista. Ahora vamos a ir a TradingView y vamos a leer más velas. Bueno, acá estamos en mi cuenta personal. Les voy a enseñar cómo colocar estas velas japonesas en un día. Acá donde está la D dice un día, dice una hora, dice 15 minutos, podemos ver una semana. En este momento está en un día, entonces me cuenta
qué es lo que pasó con el precio de Bitcoin en un día. Si yo pongo una hora, esta vela verde, por ejemplo, me está contando qué es lo que pasó con el precio de Bitcoin en una hora. Esta otra vela es una vela bajista y también me está contando qué pasó con el precio de Bitcoin en una hora. Miren, cuando yo me posiciono sobre la vela, en la parte de abajo podemos ver la hora y el día. Dice sábado 4 de marzo del 2023 a las 10 de la noche. Y en la vela al lado dice sábado 4 de marzo del 2023 a las 23 horas. Entonces podemos ver que el precio de Bitcoin a las 10 de la noche subió. Y a las 11 de la noche bajó. Bajó tanto que incluso bajó un poco más de lo que estaba, por ejemplo, a las 9 de la noche, 8 de la noche e incluso 7 de la tarde. Entonces ya tenemos acá que la vela nos cuenta qué es lo que está pasando con el precio de lo que estemos analizando en la temporalidad que nosotros elegimos. En este caso yo voy a dejar un día. Y acá, en este dibujito de velas, nosotros podemos poner otro tipo de gráfico, porque recuerden que las velas japonesas no es más que una representación gráfica, un dibujo que interpreta qué es lo que pasa con el precio de lo que nosotros estemos analizando. Entonces, nosotros en este caso estamos utilizando velas japonesas, pero podemos utilizar otro dibujo que son barras, también podemos utilizar velas huecas, también podemos ver línea, ¿sí? Acá no tenemos velas, pero nosotros podemos interpretar acá que el lunes 13 de febrero del 2023 Bitcoin estaba en los $21.700 aproximadamente. Podemos ver el precio acá al costado y que subió. El 15 de febrero del 2023 estaba aproximadamente 22.300. Entonces acá nosotros vamos comprendiendo que las velas japonesas no son más que una representación gráfica de lo que pasa con el precio. Vamos a volver entonces a elegir velas japonesas y para saber que estamos analizando Bitcoin, simplemente acá en el buscador nosotros vamos a poner Bitcoin. Yo ya lo tenía puesto y recordemos que acá tiene que estar puesto cripto. Pero si por ejemplo yo quisiera analizar una acción, puedo poner, no sé, por ejemplo Tesla, puedo poner acciones y puedo seleccionar acá Tesla. Entonces ahora estamos viendo el gráfico en velas diarias de Tesla y cada una de estas velas japonesas nos va a contar qué es lo que estuvo pasando con el precio de la acción de Tesla ese día puntualmente. Yo acá estoy, por ejemplo, en el viernes 27 de enero del 2023. Es una vela alcista, vamos a agrandar un poco. Recuerden que podemos estirar. Esta vela, por ejemplo, alcista nos dice que el precio de apertura fue de $162.30 y que cerró en los $177.91 aproximadamente, pero en el mismo día subió un poco más y podemos ver la mecha acá. Yo me voy a poner un poco más al costado para que se pueda ver, pero en el día subió un poquitito más hasta los $180.62 y en la parte de abajo podemos ver una pequeña mecha que nos cuenta que, sí, acá abajo podemos ver, voy a poner una flecha mejor. Vamos acá a herramientas, elegimos flecha. Acá tenemos entonces la mecha, es muy cortita, pero nos dice que más allá de que el precio de apertura haya sido de $162.29, en algún momento tuvo un mínimo de $161.36. Vamos por ejemplo ahora a Ethereum. Vamos a seguir cambiando las temporalidades para que vean que es lo mismo. La vela nos va a contar qué es lo que pasó con el precio de lo que estemos analizando en la temporalidad que nosotros elegimos. Entonces yo ahora elegí Ethereum, quiero ver qué es lo que pasó en 4 horas y acá veo por ejemplo una vela bajista en Ethereum que me dice que en 4 horas Ethereum bajó desde los $1.648 aproximadamente hasta los $1.565 y es más, tuvo un mínimo mucho más abajo su precio, estuvo más o menos en los $1.543. Sin embargo, la vela a las 21 horas abrió a los 1.648 y a la 1 de la mañana, sí, porque recuerden que esta vela es de 4 horas, entonces tenemos de 9 de la noche, 4 horas, 1 de la mañana. A la 1 de la mañana cuando cerró esta vela, cerró en 1.566, pero igualmente en algún momento, puede ser 10 de la noche, 11 de la noche o cualquier otro horario, el precio estuvo más abajo, estuvo en 1.543. Si nosotros quisiéramos saber exactamente en qué momento llegó a los 1.543, nosotros tendríamos que elegir una temporalidad más
más chica, por ejemplo, 1 hora. Nosotros estamos acá en jueves 2 de marzo del 2023 a las 9 de la noche. Vamos a acordarnos de eso. Jueves 2 de marzo a las 21 horas. Pongamos 1 hora. Esto es sábado 4, así que no, vamos a ir más para atrás. Acá tenemos la vela. Fácil de identificar. Esta vela de las 10 de la noche nos dice que abrió en los 1643 y que a las 11 de la noche cerró en 1554. Sin embargo, entre 9 de la noche y 10 de la noche cayó un poco más, cayó hasta los 1543. ¿Queremos saber en qué momento exactamente? Bueno, una temporalidad más chica. Y así vamos buscando exactamente en qué momento del día llegó a ese precio. ¿Cómo nosotros sabemos en qué temporalidad vamos a utilizar las velas japonesas? Bueno, lo vamos a ir aprendiendo durante los próximos videos, pero lo más importante a tener en cuenta es que es muy importante saber qué tipo de inversor somos. Si nosotros queremos, por ejemplo, invertir nuestros ahorros y olvidarnos prácticamente de ellos por un tiempo, e invertir, digamos, a largo plazo, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, nosotros seguramente no veamos velas japonesas en 4 horas, en 1 hora. Vamos a analizar en velas japonesas de un día, de una semana, de un mes, de 1 año incluso. Si nosotros somos inversores que queremos tratar de lograr ganancias mucho más rápidas, en el mismo día, en cuestión de horas, minutos, se puede también. Con obviamente una estrategia de inversión con mucho cuidado, tendríamos como un perfil de inversor un poco más agresivo y estaríamos viendo no velas diarias seguramente, sino velas de 1 minuto, velas de 15, velas de 5 minutos. Bien, ahora vamos a ver diferentes tipos de velas japonesas. Como habrán visto, más allá de que las velas tengan cuerpo y mecha, no todas las velas son iguales. Podemos ver velas con cuerpos más chicos o más grandes, podemos ver velas con mechas más largas o más cortas. Podemos ver velas sin mechas o incluso con prácticamente nada de cuerpo. Y estas velas con diferentes formas también nos cuentan información valiosa. Vamos a empezar con la vela doji. Esta vela se caracteriza por tener el cuerpo muy pequeño y mechas largas. Es decir, que el precio de apertura y de cierre están prácticamente en el mismo nivel. Representa un equilibrio momentáneo entre compradores y vendedores. Y este patrón de vela puede indicar incertidumbre en el mercado y a menudo se considera una señal de posible cambio de tendencia. Por ejemplo, acá tenemos una vela doji. Como ven, tanto el precio de apertura como el precio de cierre de la vela están muy cerca uno del otro. Tenemos mechas muy largas, lo que nos da a entender que por acá arriba hubo presión vendedora y por acá abajo presión compradora, y nos muestra que hay indecisión en el mercado, volatilidad, y luego podemos ver que finalmente cambió de tendencia alcista a tendencia bajista. Sigamos con las velas japonesas Marubosu, o también se les llama cuerpo completo. Hay 2 tipos de velas Marubosu: la Marubosu alcista, que tiene un cuerpo completo verde sin mechas, y la Marubosu bajista, que tiene un cuerpo completo rojo sin mechas. Una vela Marubosu alcista indica que los compradores tienen el control total del mercado y que el precio está subiendo constantemente sin retrocesos significativos. Por otro lado, una vela Marubosu bajista indica que los vendedores tienen control total del mercado y que el precio está bajando sin retrocesos significativos. Ahora veamos una vela hammer o martillo. Esta vela tiene un cuerpo pequeño en la parte superior y una larga mecha inferior, lo que la hace parecer a un martillo. La vela hammer indica una posible reversión alcista en el mercado y se considera una señal alcista en el análisis técnico. La larga mecha inferior indica que los vendedores empujaron el precio hacia abajo durante la sesión de negociación, pero que los compradores entraron al mercado y empujaron el precio de vuelta hacia arriba, cerrando cerca del precio de apertura. Esto sugiere
sugiere que los compradores tienen control sobre el mercado y que el precio podría continuar subiendo. Es importante tener en cuenta que la vela Hammer debe aparecer después de una tendencia bajista y debe estar respaldada por otros indicadores técnicos antes de tomar una decisión de inversión. Además, el tamaño y la longitud de la mecha inferior pueden variar y cuanto más larga sea la mecha, mayor será la señal alcista que proporciona la vela Hammer. Veamos ahora la vela Shooting Star o estrella fugaz. Es un patrón de vela japonesa que se forma después de una tendencia alcista en el precio de un activo financiero, y esta vela tiene un cuerpo pequeño en la parte inferior y una larga mecha superior, lo que la hace parecer a una estrella fugaz. La vela Shooting Star indica una posible reversión bajista en el mercado y se considera una señal bajista en el análisis técnico. La larga mecha superior indica que los compradores empujaron el precio hacia arriba durante la sesión de negociación, pero los vendedores entraron al mercado y empujaron el precio de vuelta hacia abajo, cerrando cerca del precio de apertura. Esto sugiere que los vendedores tienen control sobre el mercado y que el precio podría continuar bajando. Es importante tener en cuenta que la vela Shooting Star debe aparecer después de una tendencia alcista y debe estar respaldada por otros indicadores técnicos antes de tomar una decisión de inversión. El tamaño y la longitud de la mecha superior pueden variar y cuanto más larga sea la mecha, mayor será la señal bajista que proporciona la vela Shooting Star. Estos son solo algunos ejemplos de velas japonesas. Pasemos al próximo video.